Bienvenidos una vez más a mi canal, su refugio predilecto para el drama, la pasión superíndice 3N y los secretos mejor guardados de nuestras telenovelas favoritas. Si pensaban que la cosa se iba a calmar después copyright ese de nuestro último bombazo prepub, rense porque esto es solo el comienzo. Hoy vamos a profundizar aún en la saga de Can Yaman y de Demet Özdemir, esa pareja que trascendió superíndice 3 la pantalla y cuyas vidas siguen entrelazadas de formas que ni siquiera imaginamos. Ya les adelanto copyright una parte de la historia, el intento silencioso y estrato copyright Jico de Campo recuperar el amor de Demet después copyright ese de una ruptura que dejó superíndice 3 a miles de fans con el corazón superíndice 3 en el roto. Pero como les dije, esto es un plato fuerte, y aún quedan muchos ingredientes por descubrir. Vamos a desmenuzar cada paso de esta operación superíndice 3N Reconquista, analizaremos los motivos de Truth S de las acciones de Can y por supuesto, exploraremos las reacciones y los sentimientos de Demet durante todo este proceso. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en el drama, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita. Porque AQ encontrar en las primicias, los chismes mood S jugosos, los análisis mood S detallados y lo mood S importante, una comunidad de amantes del espectáculo turco tan apasionados como ustedes. No se arrepentir urn. Bien, respiren hondo y pongan sus telecopyright fonos en silencio, porque esta historia es un maratu superíndice 3N de emociones. Como ya saben, Can y Demet incendiaron la pantalla con su kumica en Erkenci Kwai. La serie fue un fenómeno superíndice 3 meno mundial, y su relación superíndice 3N, tanto dentro como fuera del set, se convirtió superíndice 3 en objeto de adoración superíndice 3N y especulación superíndice 3N. Pero detrás ese de las sonrisas en las alfombras rojas y los mensajes cariñosos en redes sociales, se escondió superíndice 3 una realidad ese compleja. Celos, inseguridades, diferencias de opinión superíndice 3N en la relación superíndice 3N se volvió superíndice 3 tormentosa y finalmente estalló superíndice 3. La ruptura fue un golpe durísimo para ambos, y para los fans que creían en su amor. Después copyright ese de la separación superíndice 3N, ambos tomaron caminos diferentes. Can se enfocó superíndice 3 en su carrera internacional, mudándose a Italia y protagonizando proyectos de gran envergadura. Demet por su parte continuó superíndice 3 trabajando en series y películas en Turquía, consolidando su posición superíndice 3N como una de las actrices ese queridas del país. Pero como ya les conté copyright, Can nunca olvidó superíndice 3 a Demet. A pesar de la distancia y del tiempo transcurrido, el sentimiento seguía latente. Y fue entonces cuando decidió superíndice 3 poner en marcha su plan secreto para recuperarla. Ahora adentro copyright monos en los detalles de esta operación superíndice 3N Reconquista. Ya les menciono copyright que Can era consciente de la importancia de la familia y los amigos en la vida de Demet. Sabía que si quiero a tener una oportunidad, tenía que ganarse la confianza de su círculo íntimo. Pero, ¿Ceu superíndice 3 mo lo hizo exactamente? No se trataba simplemente de hacerse el simpático en las reuniones sociales o de enviar regalos caros. Can fue mucho de ese astuto. Empezó superíndice 3 por reconectar con amigos en común, aquellos que habían compartido momentos tanto con con diéresis copyright L como con Demet. Les preguntaba por ella, se interesaba por su bienestar, les ofreció su ayuda en proyectos personales. Pero lo ese importante escuchaba. Escuchaba atentamente cada palabra, cada opinión superíndice 3N, cada comentario sobre Demet. De esta manera, Can no solo obtuvo información superíndice 3N valiosa sobre la vida de Demet, sino que también copyright N sembraba una semilla de duda en la mente de sus amigos. Les sacó a cuestionarse si realmente había sido tan malo como lo pintaban, si merecua una segunda oportunidad. Y poco a poco, la opinión superíndice 3N de los amigos de Demet empezó superíndice 3 a cambiar. Empezaron a ver a Can como un hombre arrepentido, maduro y dispuesto a enmendar sus errores. Empezaron a hablarle de con diéresis copyright L a Demet, a resaltar sus cualidades, a minimizar sus defectos. Pero Can no se conformó superíndice 3 con esto. Sabía que la imagen pública de Demet era muy importante para ella, y que las críticas y los rumores podían afectarla profundamente. A su que decidió superíndice 3 convertirse en su defensor silencioso, en su escudo protector. ¿Ceu superíndice 3 mo lo hizo?
utilizando su influencia en los medios de comunicación superíndice 3N. Can tenía buenos contactos en la prensa turca, y los utilizó superíndice 3 para contrarrestar cualquier información superíndice 3N negativa sobre Demet. Desmentó a rumores infundados, resaltaba sus logros profesionales, elogiaba su talento y su belleza. Incluso llegó superíndice 3 a filtrar información superíndice 3N positiva sobre ella a la prensa, como sus contribuciones a causas venu copyright-ficas o su dedicación superíndice 3N a sus fans. De esta manera, Can se aseguraba de que la imagen de Demet se mantuviera impecable, a pesar de los intentos de algunos por mancharla. Pero el gesto ese audaz de Can fue sin duda, cuando se enteró superíndice 3 de las dificultades que estaba atravesando la nueva serie de Demet. Las críticas eran despiadadas, los ratings no eran los esperados y la moral del equipo estaba por los suelos. En lugar de aprovechar la situación superíndice 3N para alimentar su ego o para demostrar que Demet no podía tener con diéresis copyright sito sino con diéresis copyright L, Can hizo lo impensable. Se puso en contacto con los productores de la serie y les ofreció superíndice 3 su ayuda. Les propuso colaborar en la promoción superíndice 3N de la serie, ofreciendo su imagen y su influencia para atraer a muchos espectadores. Les sugirió superíndice 3 ideas para mejorar la trama, para revitalizar los personajes, para conectar con el público. Los productores, sorprendidos pero agradecidos, aceptaron la oferta de Can. Y gracias a su ayuda, la serie empezó superíndice 3 a remontar. Los ratings subieron, las críticas mejoraron y la moral del equipo se elevó superíndice 3. Demet, por supuesto, no tenía ni idea de que Can estaba detrás de todo esto. Pero sentía que algo había cambiado, que la suerte le estaba sonriendo, que alguien estaba velando por ella. Durante todo este tiempo Can no dejó superíndice 3 de seguir a Demet en redes sociales. Le daba likes a sus fotos, comentaba sus publicaciones, le enviaba mensajes de apoyo. Pero lo hacía de una manera discreta, sin ser demasiado insistente, sin invadir su espacio personal. Sabía que Demet necesitaba tiempo para sanar, para perdonar, para volver a confiar en con diéresis copyright L, a su que se armó superíndice 3 de paciencia y esperó superíndice 3. Y finalmente el momento llegó superíndice 3. Después copyright S de meses de acercamientos silenciosos, de gestos discretos y de apoyo incondicional, Demet se puso en contacto con Can. Lo invitó superíndice 3 a tomar un café copyright y hablar. Esa conversación superíndice 3N fue clave. Can tuvo la oportunidad de explicarle a Demet por qué copyright se había comportado como lo había hecho en el pasado, de pedirle perdón superíndice 3N por sus errores y de demostrarle que realmente había cambiado. Le contó superíndice 3 CU superíndice 3 mo se había sentido solo y perdido después copyright S de la ruptura. CU superíndice 3 mo había reflexionado sobre sus errores y CU superíndice 3 mo estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para recuperarla. Demet escuchó superíndice 3 atentamente con los ojos llenos de lágrimas. Al final de la conversación superíndice 3N, le dijo a Can que necesitaba tiempo para pensarlo, que no estaba segura de si podría volver a confiar en con diéresis copyright L. Le confesó superíndice 3 que aún sentía algo por con diéresis copyright L, pero que también copyright N tenía miedo de volver a sufrir. Le dijo que necesitaba estar segura de que con diéresis copyright L realmente había cambiado, de que no volvería a lastimarla. Can respetó superíndice 3 su decisión superíndice 3N y le prometió superíndice 3 que estaría allí para ella, pase lo que pase. Le dijo que no iba a presionarla, que le daría todo el tiempo que necesitara. Le aseguró superíndice 3 que estaba dispuesto a demostrarle con hechos, y no solo con palabras, que era un hombre diferente, un hombre digno de su amor. Y aquí es donde la historia se vuelve a poner interesante. Porque después copyright S de esa conversación superíndice 3N, las cosas empezaron a cambiar. Demet empezó superíndice 3 a ser muy receptiva a los gestos de Can, a valorar sus esfuerzos, a confiar en sus intenciones. Empezaron a pasar ese tiempo juntos, a hablar por telecopyright fono, a enviarse mensajes. Pero siempre manteniendo la distancia, sin apresurar las cosas, sin forzar la situación superíndice 3N. Can se dedicó superíndice 3 a cortejar a Demet, a conquistarla de nuevo. La invitaba a cenar, le enviaba flores, le escribía cartas. Pero, sobre todo, la escuchaba. La escuchaba atentamente con copyright ese genuino,
tratando de entender sus necesidades, sus deseos, sus miedos. Y Demet, poco a poco empezó superíndice 3 a abrir su corazón superíndice 3N. Empezó superíndice 3 a confiar en Khan, a perdonar sus errores, a creer en su amor. Pero la historia aún no termina aquí. Porque como en toda buena telenovela, aún quedan obstáculos por superar, desafíos por afrontar, secretos por revelar. ¿Lograr Khan y Demet superar sus diferencias y construir un futuro juntos? ¿O será el destino quien decida el final de esta apasionante historia de amor? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto nosotros seguiremos aquí, analizando cada paso, comentando cada detalle, viviendo cada emoción superíndice 3N como si fuera nuestra. En resumen, la historia de Khan Yaman y Demet Özdemir es mucho más que un simple romance de telenovela. Es una historia de amor, de perdu superíndice 3N, de segundas oportunidades, de lucha y de esperanza. Es una historia que nos enseña que el amor verdadero no se rinde fácilmente, que vale la pena luchar por lo que se quiere, que el perdu superíndice 3N es posible y que el futuro siempre es tú, lleno de posibilidades. Y ahora, la pregunta del millón superíndice 3N, ¿creen que Khan y Demet deberán darse una segunda oportunidad? ¿Creen que su amor puede superar cualquier obstáculo? Du copyright gemme sus comentarios aquí abajo y díganme qué copyright piensan. No olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S. Y que viva el salseo turco.